Me alcanza para estas funcionar. A ver, dentro de la neurofisiología, ¿cuáles son los impulsos que vamos a tener para modificar la parte sensitiva y la parte motora? Fibras. ¿Cómo? ¿Cuáles son los impulsos que tenemos para modificar la parte sensitiva y la parte motora dentro de la neurofisiología? Neuronas. Bien, neurotransmisores, quimiotransmisores, un montón de cosas, ya un montón de cosas, pero dentro de estas características neurofisiológicas que adapta la parte sensitiva con la parte motora, hay tres cosas a partir de la parte hormonal que modifican abruptamente la corteza cerebral con la sinapsis, ¿ya? En la cual estás asociado con tres emociones como tal, no sé si llaman emociones, como con tres emociones, que la primera es, La tristeza. bueno, entra dentro del temor, es que así está en ese artículo, el temor. La segunda va a ser, ¿qué se va a ser negro? Que es su favorita de ustedes. ¿Cuál es el favorito? Pues este se está haciendo planito. Y el último que van a tener. No. Con un color distinto. Entonces, dentro de la característica del temor está relacionado con la secreción de qué hormonas. Dos principalmente, llamadas catecolaminas. La adrenalina y la noradrenalina. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos esa sensación de temor o sentir que tu vida peligra de alguna manera? La secreción de adrenalina y noradrenalina hace que aumente la parte de la sinapsis, aumente la parte de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, adaptación mucho más rápido en caso de que necesiten huir, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, las catecolaminas iban a alterar la parte de la corteza cerebral, ¿ya? Catecolaminas. Mientras que el estrés que va a estar relacionado con el cortisol, ¿ya? El cortisol igual tiene la característica de incrementar la sinapsis, que principalmente cuando tenemos una cantidad de secreción de cortisol adecuada, pues esta nos va a ayudar a tener un rendimiento mucho más adecuado. Por eso hay algunas personas que dicen que rinden mejor cuando están bajo estrés. En teoría es real, pero esto va a cambiar cuando tienes demasiada concentración de cortisol, ¿ya? Hace totalmente lo contrario. Entonces, aquellas personas que tienen gran cantidad de concentración de cortisol, ocurre todo lo contrario, como ustedes al inicio del semestre, dentro del primer mes, mes y medio. ¿Por qué? Porque estaban con grandes cantidades de cortisol. ¿Qué ha cambiado a diferencia del anterior semestre, que no estaban tan estresados? El tiempo. Ya no tenían tiempo para nada, según ustedes. Ya no tenían tiempo para nada, ¿no ven? En la mañana prácticas, luego me veían en la cara otra vez a las 1:30, hasta la noche, y a la mañana siguiente otra vez al hospital, etcétera, etcétera. Entonces, no lo van a tomar a mal, pero en su piel se notaba que tenían un aumento del cortisol, por si acaso. ¿Por qué? Porque el cortisol tiene una acción antialérgica y una acción antiinflamatoria, pero cuando tenemos demasiada concentración de cortisol, pues hace todo lo contrario. Ya no tienes la acción antialérgica y tienes una acción proinflamatoria. Están más hinchados, están más rojizos y con presencia de granos. Así funciona, ¿verdad? O sea, por eso se veía tan bien en ese mes y medio. No voy a decir otra cosa. Entonces, ya tenemos dos hormonas que modifican esto de una manera pautada. ¿Por qué? ¿Cómo podemos tener la liberación de catecolaminas? Pues a través de un temor real. Crisis ansiosas, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos incrementar el cortisol?
hay 3 tipos de estrés. ¿Cuáles son? Estrés físico, Mental. ya, estrés mental, No. fisiológico. Estrés químico, ¿ya? El estrés físico, que va a estar relacionado con ejercicio o lesiones o traumatismos. El estrés químico, que principalmente está relacionado con la parte de la glucemia, principalmente con la hipoglucemia. Y el estrés mental, que es el favorito de todos ustedes, que es la sensación de no poder lograr lo que se supone que estás logrando, ¿ya? Entonces dices, no tengo tiempo, no sé qué hacer, y empieza el incremento de cortisol. Pero también aquí hay un factor. La hormona cortisol también está relacionado, su estímulo, su inhibición, con el ciclo circadiano. ¿En qué aspecto? Ya, el ciclo circadiano, principalmente aquellas personas que se desvelan, pues hace que tengamos un aumento de concentraciones de cortisol, y en la mañana, que se supone que se dispara el cortisol, pues se dispara mucho más, y en la tarde sigue teniendo altas concentraciones de cortisol. Entonces, lo que les ha pasado este semestre, tenían tanta concentración de cortisol porque tenían que estudiar para el día siguiente. Entonces, por eso han empezado a sufrir cambios en su organismo, y se notaba, por si acaso. ¿Ya? Se sigue notando. Entonces, ahí están esos dos. Y ahora el más importante, que es la parte hormonal relacionada con el amor. Que lo irónico de esto es que técnicamente tiene cierta relación con estos dos, ¿ya? En la cual también va a estar relacionada con la secreción de dopamina y la secreción de serotonina. Entonces, fisiológica, valga la aclaración. Yo voy a hablar desde un punto de vista fisiológico. Aquellas cosas poéticas que sus mamás decían, pues a mí me da exactamente igual. Ya yo solamente voy a hablar desde un punto fisiológico. Entonces, si ustedes creen que el amor es estar con 10 y con su pareja al mismo tiempo, allá ustedes, pero no funciona de esa manera, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que en la fase de la fisiología del amor hay 3 fases como tal, ¿ya? La literatura los pone como números: fase 1, fase 2 y fase 3. Pero tienen una característica en estas 3 fases. Esto sí es un agregado por latinoamericanos, en la cual la fase 1 vamos a llamar la fase de enamoramiento. La fase 2 es la fase de estabilidad. Y la fase 3 es la de ruptura. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo podemos relacionar las diferentes fases con la parte hormonal relacionada con el amor? Lo irónico de todo esto, con las hormonas que ya les he hablado, lo irónico de todo esto es que la fase más bonita para todo el mundo, es, ¿cuál es para ustedes 3? Enamoramiento. Están mintiendo. La fase de enamoramiento es la fase más bonita para la gran mayoría de personas por distintos motivos. Entonces, fisiológicamente hablando, ¿cómo funciona esto? La parte de secreción de dopamina y serotonina, que digamos lo normal es en estos puntos, en la fase de enamoramiento, un enamoramiento real, pues este puede sobrepasar. Que esto tiene la característica de disminuir la cantidad de secreción de catecolaminas y la cantidad de secreción de cortisol, ¿ya? A la par. Entonces, en la fase de enamoramiento, por eso te sientes tan feliz, a pesar de que, no sé, supongamos que esta semana se han arreglado con su crush y todo es miel sobre hojuelas, ¿ya? Se dicen te quiero, etcétera, etcétera, y a pesar de que me tienen que ver la cara y que les estoy hablando de un tema complicado, igual dices, qué bonito día. Entonces, así funciona.
la parte de fisiología del amor funciona de esa manera. Entonces, eso significa que en la fase de enamoramiento, por eso sientes que estás en las nubes, porque hormonalmente es tan fuerte el estímulo que encima baja el cortisol, que nada te molesta. Mientras que, y eso no les había dicho, fisiológicamente hablando, estas tres fases van a durar desde la 1 hasta la 3 aproximadamente 2 años, ¿ya? Por si acaso, es decir, a los 2 años vas a llegar a la fase 3 de ruptura. Voy a hablar del pero después, porque seguro ya están pensando que ya voy a terminar en 2 años. No funciona de esa manera, a menos que quieran. Entonces, en la fase de enamoramiento, que aproximadamente va a durar entre 3 a 6 meses, que inclusive puede durar un poco más en casos muy excepcionales, por la cantidad de secreción de hormonas que vamos a tener. Entonces, la fase de estabilidad es que hay una regulación de la cantidad de secreción de dopamina, serotonina, y también hay una cantidad de regulación de secreción principalmente de cortisol. Entonces, en la fase de enamoramiento, sintomatológicamente hablando, ¿cómo son con sus parejas en su primer mes? No tengan miedo de decirlo. ¿Qué es pareja? Noche. O con su amante, no sé. A ver, la característica de una fase 1 es que todo el tiempo quieres estar con esa persona. O sea, así se estén viendo la cara como estúpidos 10 minutos, aún así quieres estar con esa persona. ¿Por qué? Porque estar con esa persona implica que hay mayor cantidad de secreción de estas hormonas. Entonces, te sientes más feliz. Por el cual, eso significa que cuando ya estamos en una fase de estabilidad, por eso hay un momento, voy a usar un ejemplo de la universidad que nos pasaba a nosotros. Por eso hay un momento que cuando se inician las parejas en el curso, están de aquí a allá como si, no sé, si fueran siameses, no se pueden separar hasta que, no sé, pasa un semestre o 2 semestres y de repente ya hacen más sus cosas. ¿Por qué? Porque ahora, hormonalmente hablando, ya no dependen de la felicidad completa para la cantidad de secreción de dopamina, ¿ya? Dopamina, serotonina. Entonces, eso significa que estamos entrando en una fase de estabilidad hormonal. Por eso ahora ya no tienen que estar así todo el tiempo. Empiezan un poquito más lógico, etcétera, etcétera. Pero la fase de estabilidad, tal cual te dice ese artículo, el gran problema es que es el siguiente paso para llegar a la fase 3 de ruptura, en la cual la fase 3 de ruptura está relacionado que se inviertan los papeles. La cantidad de secreción de dopamina es mínimo y la cantidad de secreción de cortisol incrementa, ¿ya? Entonces, la sintomatología que vamos a tener a un inicio, me encanta este ejemplo porque es tan real, a un inicio, supongamos que estás con tu pareja es súper graciosa o gracioso, dices es muy cómico, siempre ve la vida con una sonrisa, y cuando estás en la fase 3 de ruptura, pues dices, nada te tomas en serio, eres un payaso. Entonces, Es cierto. ahí, y ahora la pregunta hacia ustedes, ahí, ¿la persona ha cambiado? No, la persona no ha cambiado. Lo que en realidad ha ocurrido, nuestra percepción de esa persona está cambiando. ¿Por qué? Porque hormonalmente hablando, ya no lo vemos con los mismos ojos, porque verlo con una fase de enamoramiento en la cual, no sé, su cabello tieso, qué bien se ve, y de ahí, ¿por qué no te bañas cuando estás en la fase 3 de ruptura? Así funciona, ¿ya? Funciona de esa manera. Entonces, el gran problema de la fase de ruptura es que el aumento de cortisol empieza a generar que todo lo que te gustaba de tu pareja te empiece a estresar, ¿ya? Que llegue tarde, que no se tomen las cosas en serio, no sé, ¿qué cosas hacen ustedes para enojar a sus parejas? Hablar Más de lo que deberías,
dormirse todo el tiempo, Ah, eso sí, dormirse. no sé, cuito, más ejemplos, ¿verdad? Dale, No es necesario, unos 2 ejemplos. ¿Qué? Ah, disculpa, doctor, así es. Por ejemplo, que antes lo conocías o la conocías en fiestas y al inicio eran mil sobrejuelas y ahora maldito borracho, maldita borracha, solo piensas en eso, funciona de esa manera. A ver, lo que quiero que capten en esto es que uno de los problemas que tenemos no es tanto la otra persona sigue siendo tal cual la hemos conocido en este trayecto de los 2 años, sigue siendo idéntica. ¿Cuál es el problema? Nuestro sentido de percepción se altera porque se está alterando la parte hormonal. Entonces, como se vienen un montón de peleas, empieza a cambiar, eso me olvidaba explicarles. Cuando hay esta gran cantidad de secreción, también altera la parte del prefrontal, ¿ya? Que el prefrontal tiene relación con qué funciones, las más importantes. La conducta. Ah, Bien, no. la conducta del yo. Yo le digo el yo. O sea, todo lo que son ustedes se altera. ¿Por qué? Supongamos que alguno de ustedes, bueno, supongo que no puedo dar un ejemplo en específico, alguno de ustedes es súper rudo y cuando está en la fase de enamoramiento, pues empieza a hablar mucho más delicado o la trata, no sé, de una manera más Amorosa. suave, más amorosa, a pesar de que esa persona es súper ruda, etcétera, etcétera. ¿Ya? O sea, altera la parte del prefrontal. Todo lo que se supone que es tuyo se altera de todas maneras. Mientras que en la fase de ruptura el estímulo ya no está. Entonces, esa persona que inicialmente era más seca o más, no sé, no tan expresivo en la parte sentimental, vuelve a ser otra vez así, ¿ya? Entonces la persona no ha cambiado, la persona sigue siendo la misma persona, por el cual todo va en peleas constantes. ¿Y a dónde vamos a llegar? A la ruptura. Ahí se acaba el amor. Gran pregunta, ¿ahí se acaba el amor? Bien. Supongo que los que han dicho que no les han terminado varias veces. Entonces, Pobrecito. no acaba ahí. ¿Por qué? La gran mayoría de personas cuando terminas extrañas a tu expareja. Sí, por supuesto, o sea, no tengan miedo en decir extrañas a tu expareja. Entonces, por este motivo, lo que ocurre en esta parte es que ciertas interacciones con tu expareja simulan un aumento de la secreción de dopamina y serotonina, ciertas acciones, que lo vuelvas a ver, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque como ya no lo has visto por la parte de la ruptura,